les doy la bienvenida. Mi nombre es Silvana Schneiderman, del Departamento de Promoción de Aliá, de la Organización Sionista Mundial. Estamos aquí en Argentina, estamos en Israel, y lo bueno es, porque hay que tratar de rescatar todos los sí y todas las cosas positivas, lo bueno de este Zoom es que estamos un poco en todo el mundo. Y eso es importantísimo, eso es algo que por ahí en otro tiempo no hubiéramos podido lograr, y hoy en diferentes usos horarios tenemos la suerte de poder tomarnos este café olé todos juntos desde cualquier lugar del mundo en donde estemos. Y estamos en nuestro sexto encuentro de este proyecto que llamamos Café Olé, en donde lo que hacemos es tomarnos literalmente un café. Ahí les pedía a mis compañeros y a los oradores que tengan su tacita para compartirla juntos. Nos tomamos un café con los Olim, con diferentes Olim, con gente que hizo Aliá, que atravesó ya por esa experiencia, con quienes conversamos sin intermediarios sobre los temas de su cotidianeidad. Y hoy va a ser un café olé diferente, este sexto encuentro, porque no solamente vamos a hablar de la elección de Israel como país en donde elegir vivir, sino la elección del judaísmo como modo de vida, la elección de la religión judía y de los valores del pueblo judío como modo de vida, con el valor agregado que implica en alguno de nuestros invitados de esta noche haber puesto en duda su propia identidad, haber puesto en duda los cimientos de su creación, de su cultura, de su sistema educativo, para buscar sus raíces más profundas, raíces que encontraron en el judaísmo. Y en esta ocasión, esta actividad la organizamos en conjunto con la gente de Shavei Israel. Shavei Israel es una organización que alimenta y que acompaña a las personas de ascendencia judía a fortalecer esa conexión con Israel y a poder sostener esa búsqueda y a poder llegar también a su proceso de Aliá. Así que después vamos a pasar información también sobre la organización Shavei Israel para toda la gente que esté interesada y que quiera contactarse con ellos. Y como les decía, tenemos oradores muy, muy importantes, y tenemos oradores que nos van a hablar un poquito del lado investigativo, del lado académico, de lo que tiene que ver con este retorno a las raíces, pero también tenemos historias personales, en primera persona. Voy a presentar rápidamente a nuestros oradores, así no perdemos tiempo y después vamos directamente a las preguntas. Contamos con el lujazo de tener aquí con nosotros a Sergio de la Pérgola. Sergio de la Pérgola es uno de los demógrafos más importantes del mundo, nacido en Italia, está en Israel desde 1966, es doctor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor emérito y expresidente del Instituto Hartman de Judaísmo Contemporáneo, también de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es autor y editor de numerosísimos libros en cuestiones sobre población judía y cuestiones sociales también en el continente, es consultor de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, de muchas organizaciones nacionales e internacionales, y es miembro del Comité de Justo de las Naciones de Yad Vashem. Nos acompaña también Eduardo Torres, que es doctor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en temas de retorno al judaísmo en América Latina. De hecho, su tesis de doctorado fue sobre este tema. Es la semilla un poco de este café olé, por eso vamos a arrancar contigo en unos minutos, Eduardo. Y su tesina fue tutoreada nada más ni nada menos que por Sergio de la Pérgola, así que juntos nos van a contar. Tenemos la historia de Lea Jaya. Lea Jaya nació en Denia, España, a orillas del Mediterráneo, en 1953. Ella es catedrática en Ciencias Naturales y tiene una maestría en Sexología. Lea Jaya no se sentía perteneciente a esa cultura que la vio nacer y no encontraba respuestas a cosas tan sencillas como el sentido de su vida, ¿no? Ella fue una buscadora empedernida del sentido de su vida, y con casi 40 años vio la primera chispa de su identidad judía. Así que ahora vamos a escuchar su historia. Hace 7 años que hizo Aliá con su esposo y con su hija, viven en Jerusalén, donde ella dice, y ahora le vamos a preguntar por qué, que su alma encontró su lugar. Y vamos a hablar también con el Rab Nisan Ben Abraham, que es descendiente de los chuetas de Mallorca. Él hizo Aliá en 1977. En Israel realizó su retorno oficial al judaísmo, cursó sus estudios rabínicos allí en las yeshivot Ateret Kohanim y Shiloh, y recibió su ordenación rabínica, su smijá, en 1991. Y a partir de allí, y mucho antes también, acompaña a muchas personas en este proceso de conversión y de búsqueda de sus raíces judías. Antes de iniciar la charla,
Alejandro Melinkowski, mi compañero en el Departamento de Promoción de Aliyá, coordinador de proyectos. Ale, ¿querías decir algo? Sí, muy buenas tardes para todos los que están acá en el verano sudamericano y muy buenas noches para los que están en el invierno israelí. Simplemente te robo unos segunditos, Silvana, antes de que continúes. Es primero agradecer, en nombre del Departamento de Promoción de Aliyá, la Organización Sionista Mundial, OFEC Israelí, a todos los presentes, todos los oradores, a Yahvé Israel, a Sergio de la Pérgola, a Lea Jaya, a Rab, Nissan, y sobre todo a Eduardo Torres. ¿Por qué? Porque Eduardo Torres fue la semilla y fue el motor generador de este encuentro y este comienzo de ciclo que es riquísimo. Dentro de este ciclo de Café Olé, este ciclo de retorno a las raíces es gracias a Eduardo, que fue el factotum de todo esto. Así que te queremos agradecer especialmente a vos porque es un panel de lujo, de lujo, de lujo todos los que tenemos aquí. Y quiero nombrar que están presentes la directora de proyectos del Departamento de Promoción de Aliyá, la directora mundial de proyectos, que es Natalie Gorenler, y el representante para América Latina de la Organización Sionista Mundial, que es Shraga Bill, que están acá presentes y van a estar de principio a fin. Así que también agradecerles su presencia y gracias a todos por participar y gracias especialmente a los que están aquí en Israel, que ya están terminando la jornada, quizás empiezan un día y terminan el día de mañana, porque ya se está haciendo tarde ahí. Así que muchísimas gracias. Silvana, todo tuyo. Bárbaro, Ale, muchísimas gracias a vos también. Bueno, Eduardo, a ver si te podés desmutear o Ale te tiene que desmutear, ya que estábamos hablando de que vos sos un poquito la semilla de esto, que provino justamente por tu tesis de doctorado, en donde vos trabajaste en estas comunidades emergentes, en estas comunidades de América Latina que decidieron abrazar el judaísmo, que decidieron hacer una búsqueda personal para vivir sus raíces judías y después, casi seguro, en un paso posterior, trasladarse a ser aliyá y vivir en Israel. Ahí te veo que estás desmuteado. Contame un poco por qué nace este interés y cómo fue evolucionando el lugar de estas comunidades emergentes en el mapa de la sociedad israelí. Bueno, primero, darte las gracias, Silvana, gracias, Alejandro, y también al Departamento de Idut Aliyá de la Organización Sionista Mundial de esta nueva invitación. Un café olé para compartir en definitiva con los invitados que nos acompañan. Y en segundo lugar, la posibilidad de encontrarnos, de reencontrarnos en un diálogo sobre, como decías, en el tema del retorno, la identificación con las raíces judías en Iberoamérica, las nuevas identidades emergentes en el judaísmo y la aliyá a Israel. Un tema en verdad novedoso, apasionante y complejo. Y eso fue lo primero que me pasó cuando en la mente, en el aula de conversión, cuando hice la conversión en Yahvé Israel hace 15 años. Y fue el mirar el mosaico de gente que me rodeaba y que me llevó a la pregunta que qué relación tendrían las historias de vida de todas esas personas con el judaísmo y con Israel. En ese marco y en la necesidad de poder contribuir también desde el punto de vista de la experiencia personal, después que terminé mi conversión, hice 2 talleres con los estudiantes de las aulas de conversión de Efrat y de Jerusalén. Y de ahí llegó la idea de presentar precisamente la propuesta de mi tesis doctoral y de seguir y continuar con el tema de la investigación. Y en todo este tiempo, de alguna manera, hemos podido hacer una sistematización y de hecho es la idea del proyecto de que podamos traer aquí a los protagonistas, como decías, y a los invitados que nos puedan hablar sobre el propio origen histórico del retorno a las raíces judías de España a México, la organización de las comunidades emergentes contemporáneas, que es un fenómeno hoy muy sobresaliente en el caso de Colombia, el propio crecimiento demográfico de los grupos dentro del panorama de la migración judía de Olin en Israel a partir de los años 90 y de su propia influencia, en este caso en la realidad económica, social de Israel en ciudades como Ramle, Beersheba
o en los propios asentamientos de Judea y Samaria. En ese sentido, así también los retos, ¿no?, que han constituido el tema, que constituye el propio tema del retorno, de su crecimiento y de sus propias contradicciones. Y en este caso, ustedes, creo que en estos encuentros que a partir de ahora se van a iniciar, ustedes podrán apreciar en el diálogo con los invitados en cada encuentro esta misma problemática. Y para mí ha sido precisamente un privilegio la posibilidad de contar con el trabajo y la contribución de investigadores, de profesores, como la propia doctora Margalit Bellerano y los profesores Sergio de la Pérgola y Judith Bowser-Liberan, que nos acompañan y nos honran con su presencia en el día de hoy. Y por último, agradecer también, Silvana, a todos los que han hecho posible este encuentro, de avanzar en las ideas y lo que me parece una cosa importante, que es empezar a dejar atrás estereotipos y temores que siempre acompañan a lo nuevo. Muchísimas gracias, Eduardo. Después vamos a volver a hablar del tema de los estereotipos y de una palabra que aún no dijiste, pero que posiblemente la toquemos también, que tiene que ver con la estigmatización. Pero lo dejamos para dentro de un ratito, ¿te parece? Vamos a conversar un poquito con Sergio de la Pérgola. A ver, yo no lo tengo aquí en las ventanitas. Si Ale lo puedes desmutear. Lo saludamos en primer lugar. Estamos... Sí. Sergio de la Pérgola. Perdón. A ver, ahí estás. A ver, Sergio, si hablas, seguramente te vamos a ver en primer plano. Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Silvana, Ale. Disculpen la calidad de mi voz y la calidad de mi castellano, que como se sabe es una mezcla de italiano y español. Y créeme que te vamos a entender. Hablas muy bien, te vamos a entender. Y aparte es mucho más importante lo que decís que cómo lo decís. Así que no hay ningún problema. Sergio, tú eres un estudioso, un demógrafo, conoces mucho la sociedad israelí y los movimientos migratorios de la población judía. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué crees vos que motivaba estas oleadas migratorias de comunidades emergentes o comunidades que elegían abrazar al judaísmo, o sea, cuyo nacimiento no era un nacimiento de hogares judíos? ¿Qué motivaba esas olas inmigratorias antes y qué las motiva ahora? Mire, yo creo que es importante ver el discurso sobre la sociedad judía y el Estado de Israel siempre en un marco más amplio, porque hay una especificidad nuestra, por cierto, pero hay también procesos que nos compartimos con otros. Es importante verlos de una manera más general. En general, cuando se habla de migraciones, hay dos factores principales. Los factores en el país de origen, que generalmente son factores negativos que crean una presión hacia el deseo de dejar y de llegar a una situación que sería, por supuesto, mejor. Por otro lado, existe también el poder de atracción del país de destinación, que no lo conocen bien, es muy imaginado, no es una realidad como en realidad la realidad del país de origen, sí la conocen bien en su vida cotidiana. Y entonces hay una diferencia entre las percepciones de un mundo real y de un mundo imaginario, que pero por supuesto sería mejor. En general, la idea es que la aliyá, la inmigración hacia Israel es diferente de todas estas otras migraciones, en el sentido que el factor ideológico, el factor de una esperanza, de una vida mejor, que no sea simplemente una vida material mejor, sino una vida espiritual mejor, el futuro de nuestras familias, de nuestra descendencia, y también los valores religiosos, históricos, culturales del judaísmo, que no siempre es posible mantenerlos en las sociedades contemporáneas, sea en Occidente, sea en otras regiones. Todo esto le da una ventaja a Israel, porque permite, por lo menos en teoría, la manifestación de estos valores. Por cierto, todo esto hace parte del complejo de factores que influencian la inmigración, pero es verdad también que en la aliyá hacia Israel existen al mismo tiempo también los factores que se perciben en las migraciones generales. Entonces, es muy
interesante, también importante, yo creo, entender las olas de inmigración hacia Israel desde un punto de vista como un factor ideológico, voluntario y idealista. Por otro lado, pero como el resultado de situaciones socioeconómicas o políticas o militares negativas o peligrosas que caracterizan de tiempo en tiempo las varias sociedades en el mundo. La verdad que particularmente respecto de América Latina, la inmigración hacia Israel siguió un perfil muy poco regular, muy irregular. Sería decir, no siempre el mismo número de olim cada año, sino olas. Cuando se observa este mapa de olas de inmigración de países, estas olas son muy diferentes cuando se consideran los diferentes países. Por ejemplo, Argentina no es el mismo que Brasil, México no es el mismo que Venezuela. Y se ve de que hay, por cierto, una influencia muy fuerte de factores que operaban en los países de origen. Por ejemplo, todos saben que en el año 2002 fue una crisis económica gravísima en Argentina. Efectivamente, el número de inmigrantes que llegaron de Argentina en este año fue el máximo histórico de toda la historia de la ALIA, cuando el precedente estaba en los años 60, en un periodo de fuerte violencia y antisemitismo, después del proceso Eichmann, como se acuerdan. Entonces, estos factores existen, muy importante no olvidarlos. Yo creo que la solución es ver un conjunto de los factores ideales y los factores, llamémoslos así, operativos o instrumentales. La verdad es que la decisión de llegar a Israel es siempre una decisión particular, porque el mismo judío, el mismo individuo que está encontrando un periodo de mala economía o de violencia política o de otros factores negativos, podría siempre decidir de emigrar hacia los Estados Unidos o hacia Australia o hacia Canadá. Hay varios países que aceptan inmigración. El hecho de decidir de llegar a Israel, por cierto, implica una decisión ideológica. Y, por cierto, definitivamente para concluir estas cortas consideraciones, el hecho es que la inmigración hacia Israel fue un suceso internacionalmente muy particular, una muy fuerte tendencia de los inmigrantes a permanecer en el país. Por otro lado, muchos que llegan en otros países después de una presencia de un tiempo de un año o 2 años o poco más, deciden de cambiar, de volver al país de origen. Esto existe también, por cierto, en el Estado de Israel, pero en medida menor cuando se hace un estudio comparado de las migraciones internacionales hacia los países principales. Para concluir, recientemente se puede observar una más fuerte tendencia a la inmigración hacia Israel. No son los niveles máximos como se verificaron, por ejemplo, en Argentina en los años 70, los años 80 o el año 2002 y también en otros países, pero hay una tendencia a una más fuerte atención y un más fuerte interés hacia la inmigración hacia Israel. Eso indica, yo creo, las dos cosas que yo mencioné antes. El hecho que hay como decir, un sentido de malaise, de falta de seguridad, de falta de felicidad en un marco comunitario judío en varios países. Y por otro lado, Israel, con todos sus problemas, ofrece siempre oportunidades que son únicas y no se pueden olvidar. Y entonces, con una forma de optimismo, eso es el que muchas gentes hacen en estos últimos años. Sergio, pero es curioso que en todo lo que vos estás comentando como factores preponderantes para la ALIA, obviamente hablaste de la economía, de la política, de la seguridad, de la falta de perspectiva de un futuro y todo lo que tiene que ver con eso. Pero no haces mención específicamente al desarrollo de la identidad judía per se.
Y acá, de toda esta gente que vamos a escuchar ahora, tiene historias en donde posiblemente lo que haya motivado su aliá tiene que ver más con el desarrollo del judaísmo per se. ¿Vos por qué no lo nombraste? ¿Vos creés que en las comunidades de América Latina se puede mantener perfectamente una identidad judía sin la necesidad de emigrar? ¿Cómo lo ves eso? No, yo no lo creo. Yo creo, por cierto, que este factor de una volvida o también de una entrada por la primera vez en un judaísmo por algo viejo, por otros nuevo, es un factor de gran interés. Por otro lado, es también una sorpresa porque vamos a decir, generalmente los sociólogos y los históricos pensaban hace 10, 20, 30 años que estamos yendo hacia un periodo de falta de ideologías, la fin de la historia, la fin de la ideología. Esas estaban las teorías predominantes en ciencias sociales y en historia. La verdad, el mundo se desarrolló en una dirección totalmente diferente. El que vemos es la resurgencia de las identidades nacionales, identidades religiosas. Es un fenómeno que incluye el judaísmo, también otros grupos, no es simplemente el judaísmo, es un fenómeno global. En este sentido, pero el fenómeno judío es más interesante porque tiene raíces históricas particulares. Esto hecho de considerar las consecuencias de procesos de largo plazo como la Inquisición y sus consecuencias trágicas y otros procesos, y la oportunidad nueva que se está descubriendo hoy en manera muy interesante y muy difundida en varios países del continente y también en el continente europeo, porque no olvidamos que la presencia española, entonces el concepto de Inquisición también incluye amplias regiones de la Italia, por cierto, España y Portugal, y también otras partes de Europa, y también dependencias muy atrasadas como las Filipinas o otros países del mundo. Entonces, esto sí, eso es un elemento nuevo, interesante, que necesita discutirlo, pero en un marco más amplio de las raíces, de las razones de por qué esta necesidad de una búsqueda de una nueva identidad. Yo muy rápidamente digo dos cosas. Uno, por cierto, la fuerza de atracción del judaísmo, que es importante, es universal, es eterna, y entre otros se manifiesta en maneras diferentes, porque claro que hay varias opciones por ser judío y estas opciones son muy claras y apreciadas. Por otro lado, pero también a considerar un antecedente, sea a nivel económico, sería decir el que la sociedad capitalista no acabó, no pudo dar, no mantuvo sus promesas, y también la profunda crisis de la Iglesia Católica, que sobre todo en el continente latinoamericano es un factor muy de gran significancia. Por ejemplo, sabemos que en Brasil, sobre una población de más que 200 millones de personas, se calcula que más que 40 millones de católicos se hicieron evangelistas. Esa es una migración interna religiosa muy impresionante. Pero, por cierto, el judaísmo tiene su propia configuración y sus propios valores, su propia historia y una gran fuerza. Esta fuerza, mucha gente la descubren nuevamente. Estos son los resultados. Y Sergio, antes de pasar a Lea Jaya, que ya le decimos que se vaya preparando para conversar un ratito, quiero agregar un factor más a lo que estabas comentando, aparte de la falta de promesas del capitalismo y todo esto que mencionabas recién, que es también la revolución digital, porque me imagino que mucha gente que sabía o tenía la mera idea de que tenía antepasados judíos y que por ahí su vida no era judía hoy, antes no tenía acceso a la búsqueda de su propia genealogía, que con la revolución digital al alcance de la mano, hay un conteo, una estadística de si en la revolución digital produjo muchas más acercamientos al judaísmo. Yo no sé, por cierto, es un instrumento importante que permite de crear contactos, de aprofundizar la historia, las conciencias, pero me permiten así aquí de ser un poco escéptico
dudoso sobre la función de la revolución digital, porque la revolución digital permite la conciencia más aprofundizada y la extensión más ampliada de su propio saber, pero es también un instrumento gravísimo de propagación del antisemitismo y de ideas contrarias y de fake news. Entonces hay un efecto muy positivo, científico y personal, pero también un efecto perverso que crea gravísimos daños. Y en este contexto, por cierto, es importante ver el aspecto positivo, que ayuda mucho, y sobre todo el hecho de estos últimos años, estas reuniones en Zoom. Yo participo frecuentemente a conferencias, debates, mesas redondas. Yo veo la participación de 100, 200, 500 personas en muchos países a la misma hora. Es una experiencia muy linda, muy rica. Y además, Sergio, porque para hacer un Zoom sobre los efectos nocivos de la revolución digital sería un Zoom de 18 horas ininterrumpido. Así que vamos a seguir con nuestro tema y en un ratito volvemos contigo. Lea Jaya, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Gracias. Es una alegría escucharte y es una alegría que puedas narrar tu historia a tanta gente que estoy segura que va a estar gustosa de escucharla. Y quiero linkear, no puedo dejar pasar una frase que dijo recién Sergio que me parece que se une absolutamente a tu historia. Sergio dijo recién, existe una fuerza de atracción del judaísmo, así como una cuestión de arrasadora, ¿no? Como que te lleva puesta, diríamos aquí en la Argentina. Y te escuché decir a vos, en una conversación que tuvimos hace un tiempito, decir, mi alma judía no me dejó en paz hasta que llegué a Israel. Me parece que entre la frase de Sergio, de la atracción del judaísmo, y tu alma judía, que no pudo estar en paz hasta tanto llegaste, hay como ahí un agujero negro que, bueno, contanos un poco, ¿no? ¿Qué pasó con esa fuerza arrolladora de la que hablaba Sergio en tu alma? Bueno, pues que yo no sabía lo que era. O sea, yo nací en un mundo que tal vez muchos de vosotros no podéis imaginar, porque en el entorno donde yo nací y me crié y viví, no había ningún judío, no había ningún conocimiento de judaísmo, yo nunca había oído hablar de eso, absolutamente nada. Entonces, yo lo único que yo sabía, cierto, era que yo no pertenecía a esa sociedad. Llegué a pensar que era adoptada hasta que encontré un libro que mi padre había utilizado el método de Ojino al revés para tenerme y claro, estaba clarísimo hasta la fecha de la concepción. Así que eso no... O sea, era todo muy extraño para mí y en esa angustia viví. O sea, yo no le encontraba sentido a nada. O sea, no es que tenía la fuerza del judaísmo y entonces... No, es que había una desestructuración y una angustia existencial que... ¿Desde niña? Sí, desde pequeña. Ya me ponía yo en un rincón escondida para no darle dolor de cabeza a mi madre. Menos mal que no habían psiquiatras infantiles entonces, porque no hubieran dado con lo que era. Bueno, así pasé, estudié mucho, busqué en todos los lugares que yo pensaba que podía haber verdad para mí y nunca tenía éxito. Entonces, a pesar de ser exitosa a nivel profesional y tener un niño precioso y todo, mi vida carecía de, la verdad, carecía de sentido. Tenía un vacío interior que nada lo llenaba. No lo llenaba y incluso estuve en terapias psicológicas diversas, profundas, de Wilhelm Reis, hace 10 años estuve, tampoco ayudó. Así pasaron casi 40 años, casi a punto de cumplir los 40. Yo era catedrática de instituto y tuve un problema con un alumno, con el padre de un alumno, pero yo le puse una calificación negativa, que era la que se merecía, y el padre, que era una persona política importante de estas
de presión social, empezó a hacerme como una especie de acoso por todos los lados y yo me sentía mal. Entonces a mí me gusta escribir, desde pequeñita lo he hecho, y yo tenía mi diario y entonces yo escribía, yo ese día empecé a escribir mucho sin pensar lo que escribía, y cuando me di cuenta había escrito esto, que yo no tenía, puse, no tengo miedo de que me expedienten, o sea, que me del trabajo, porque yo no pensaba cambiarle la nota, porque era esa la que se merecía, y puse, es un miedo a no sé qué, en grande, es un miedo tal vez a ser judía, en grande judía, y que me descubran. Es el miedo a sentirme acosada, maltratada o calumniada. Es el miedo a sentir la insolidaridad, miedo a sentirme en un suplicio. Eso es lo que escribí. Pero la palabra judía resaltaba mucho y yo no sabía qué quería decir. Porque yo, desde la angustia esa de la persecución esa que estaba, salió esa palabra. O sea, de la propia... Pero tu encuentro con el judaísmo no había aparecido hasta ese entonces, hasta ese emergente, había judaísmo, digamos. es lo que te digo, parece... Es muy difícil para vosotros imaginar que no había ningún judío, al menos que yo supiera, nada, o sea, es como si yo te hablo de los bolinchis de... No. O sea no que está... en 40 años de una angustia contenida por sentirte que no pertenecías a un determinado lugar, estoy tratando y no sabía de entender, dónde era, no sabía quién nunca era. se te ocurrió pensar que eso tenía que ver con tu cultura, con tus antecedentes, con tu búsqueda, con tu interior judío. ¿Pero qué interior judío? Si yo no sabía nada de judaísmo. ¿Y cómo llegaste desde ese lugar, cómo llegaste desde esa carta en donde la palabra judía salió, brotó, vamos a decirle, bueno, pues eso fue a los 40, búsqueda? No, eso fue a los 40. En ese momento yo supe que yo era eso, pero yo eso no sabía lo que era. O sea, se abrió como un entendimiento, como un cajón, un departamento en mi cerebro, con un rótulo que decía identidad judía. Abrías el cajón, nada. No había internet, no había nada. ¿Qué ibas a hacer? Lo único de judaísmo que yo sabía era que Jesús había nacido judío. Que no tenía ni idea. Bueno, así, ya con esa pequeña luz, me encontré que un grupo de amigos se reunían para estudiar el Antiguo Testamento. Y entonces a mí eso, bueno, pues por ahí, vamos a ver. Y entonces me involucré en este estudio. Ese grupo era un grupo que estaba atravesando por el evangelismo y estaba, dijéramos, volviendo la mirada hacia el judaísmo, ¿vale? Y yo me involucré ahí y estudié también, bueno, la Biblia cristiana traducida, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que venían del pueblo judío, y ahí ya empecé yo a entender que quería poco a poco, porque eso tardó también muchos años. Llegamos... ¿Y en dónde encontraste esas raíces judías en tu historia desde tus antecedentes familiares? Bueno, eso de a poco, hasta que entendí, esa fue una época muy difícil. Llegamos a construir una vivienda de 21 viviendas, un edificio para no transgredir Shabbat. O sea, que pasé también por una presión social de lo que pasaba allí. Y después nos salimos y entonces al salir, porque en ese grupo no se podía, estaba prohibido manejar internet, ¿vale? Cuando ya había internet. Cuando yo salí entré rápidamente a internet a buscar y ya entendí que seguramente yo venía de los Bnei Anusim. Y a Bnei Anusim, vamos a hacer una pequeña pausa. Sergio lo podría explicar tanto mejor que yo, solo para decirlo rápidamente, son hijos de españoles judíos, digamos, coaccionados a la conversión, ¿no es cierto? Descendientes de judíos asimilados sefaradíes. Sergio, perdón
porque esto es un reduccionismo, reduccionismo de 30 segundos, pero más o menos para explicar. Hay gente en el chat que me pregunta de dónde sos, por si no lo dijimos, España. Sí, de la provincia de Alicante. Bien, entonces, rápidamente, porque quiero tratar de llegar a tu llegada a Israel, pero digamos, vos no podías usar internet, estabas entonces, en este grupo. Ya entendí que era Bnei Anusim, entonces empecé a ver costumbres de los de Bnei Anusim y bueno, ahí me di cuenta de que había una cosa que yo había visto hacer a mi madre y a mi abuela, que era que ellas encendían con aceite, ponían lo que se llamaba una mariposa, que es lo que aquí se llama petilot, pero en una taza así. Era tal cual. Aquí enciendo yo ahora mis luces de Shabbat. ¿Lo veis? Una taza de café con leche. No, y entonces, pero yo pensaba que eso lo hacían en todas las casas. Entonces le pregunté a mi madre y ahí hubo una conversación interesante en la que se desveló todo, de que efectivamente, pero yo ya lo sabía que veníamos. Solamente fue, dijéramos, pues tener el testimonio directo y la bendición de mi madre para que siguiera el camino. ¿Y también, por qué no vivir esa identidad judía en tu país natal? Porque una vez que lo supe, no vivir allí. Claro. La primera sinagoga que nosotros teníamos cerca estaba a 40 kilómetros y solamente abrían para Kabbalat Shabbat. Durante mucho tiempo la primera tienda de productos kosher que había, a 100 kilómetros, el primer colegio judío a 500 kilómetros y nosotros teníamos una niña que también es judía y era imposible. O sea, tampoco veíamos que si nos trasladábamos a un sitio donde había más comunidad, más grande, la niña fuera a desarrollarse, porque yo no veía que las niñas fueran como mi hija era, o sea, era muy especial y nosotros queríamos darle lo mejor a ella y lo mejor para nosotros era venirnos a Israel, que era donde pensamos que nos podíamos desarrollar mejor como nuestra identidad auténtica. ¿Y qué prejuicios encontraste en tu comunidad cuando le informaste a tu gente, a tu núcleo, que ibas a hacer Aliyá? No, ahí ya no había, ya no quedaba nadie en el escenario prácticamente. Quiero decir, cuando yo empecé a cambiar mi manera de ser y de vivir, pues los amigos discretamente fueron desapareciendo y ya está. O sea, cuando yo hice Aliyá me despedí de muy pocas personas. ¿Y qué encontró tu alma cuando llegó a Jerusalén? Porque tu alma estaba en búsqueda de algo. Sí. Bueno, encontró su lugar natural en Israel. Encontró su lugar natural, de donde era. Entonces, toda esa efervescencia interior que no me dejaba vivir y me tenía un carácter muy difícil, pues empezó a transformarse todo. Bueno, pero no, ya cuando supe que era judía, ya cuando entré en el camino, hubo un proceso de transformación intenso que el Rav Nissan Ben Abraham me acompañó. Y cuando llegué aquí era como, bueno, he llegado a casa. Esta es mi casa. Mi casa puede estar así, estar así, pero es mi casa, es la mía. No hay otra casa. Es esta. Bueno, Lea, esperanos ahí, en tu casa, literalmente en tu casa, que ahora en unos minutos volvemos con vos. Pero vamos a abrirle el micrófono al Rav Nissan Ben Abraham. Como contabas recién, cuando tomaste esta decisión de este proceso de retorno a tus raíces, hubo mucha gente, pero alguien en particular que te acompañó mucho. En el año 2005 le escribiste el primer mail, ¿no es cierto?, solicitando esa compañía. Así que hola, Rav Nissan Ben Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de vos y vamos a hablar un poco también de la cantidad de gente que vos acompañás en este proceso de retorno y en este proceso de conversión y de abrazar al judaísmo. ¿Cómo es acompañar a una persona que toma una decisión tan importante como es tambalear todo su modelo de vida, todos sus postulados, todo lo que aprendió,
para despojarse de eso y decir yo soy otra cosa? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en primer lugar tengo experiencia personal, porque yo tuve que pasar por esto, porque yo también... Arranquemos por esa historia entonces primero, por Sí, la bueno, tuya. mejor empezar así. Yo nací también en España, pero en un lugar muy especial, en Mallorca, que es una isla, y como la mayoría de las islas están aisladas. Y la comunidad judía que había en Mallorca hace 600 años se vio obligada a convertirse al cristianismo. Hubo un movimiento antisemita muy fuerte en toda España en el año 1391, 100 años antes de la expulsión de los judíos de España. Cuando llegó la expulsión de los judíos de España, no había a quien expulsar de Mallorca, porque todos se habían convertido ya al cristianismo, no se expulsó a nadie. Esta comunidad que había quedado aislada, seguían casándose entre ellos, seguían practicando el judaísmo lo que podían a escondidas, y en realidad seguían siendo judíos en casi todos los aspectos. Muchos de ellos consiguieron luego escaparse, llegar al norte de África, algunos llegaron al Imperio Otomano y establecieron allí una sinagoga de Mallorca, pero los que se quedaron aislados en Mallorca, entonces estos fueron perseguidos luego por la Inquisición. Hace 600 años de esta conversión forzada al cristianismo, 300 años más tarde, en el año 1691, fueron juzgados por la Inquisición más de 200 personas en un solo año, en el año 1691. Más de 200 personas fueron juzgadas y entre ellos 37 fueron condenados a muerte, 3 de ellos quemados vivos. Esto es un trauma. La isla de Mallorca es pequeñita. Actualmente, pues no sé, el territorio es de 100 kilómetros en línea recta, te caes al mar, no importa de dónde empieces. Y la población que hay allí pues es también pequeña. En verano hay 5 millones de personas por los turistas que llegan, pero en invierno no llegan a medio millón. Y por esto tuvo una repercusión muy grande estos autos de fe que hubo hace 300 años. Y a partir de entonces la comunidad judía de Mallorca empieza a apagarse. Ya temían poder continuar con la práctica del judaísmo aunque fuera a escondidas, pero la asimilación continuó prácticamente hasta hace 70 años, hasta la Segunda Guerra Mundial. Yo suelo decir que mientras no había ninguna otra solución, pues el Creador los mantuvo allí en fuego lento. Pero desde el momento en que tenemos de nuevo la posibilidad de vivir como pueblo independiente en la tierra de Israel, en el Estado de Israel, entonces pues ya te arreglas como puedas. Empezó ya un proceso de asimilación. Mi padre fue uno de los pioneros. Se casó con una mujer no judía, por esto yo tuve que convertirme al judaísmo, por esto me llamo Ben Abraham, pues, que es el nombre que se le da a los conversos. Pero en realidad tengo un árbol familiar con más de 500 personas, con 11 generaciones atrás, hasta el año 1551. Y mi familia, mi hermano está ahora al frente de un comercio particular, familiar, que está en manos de nuestra familia desde el año 1670. Hay pocos negocios en el mundo, creo, que queden en manos de una misma familia durante 300 años. ¿En dónde? ¿En España? En Mallorca. En Mallorca. Sí, donde yo vivía. ¿Y tu propio proceso en qué momento empieza? ¿Empieza de niño? ¿Empieza más de grande, de adolescente, cuando uno está en esa búsqueda? ¿Cuándo empieza tu proceso de búsqueda de tus raíces judías? Mi proceso pues empezó con el primer golpe que recibí de mi compañero que me llamaba judío, a pesar de que yo no sabía ni qué era esto.
no era consciente en absoluto de ser judío, pero ellos me llamaban judío, a pesar de que yo iba a la iglesia como cualquier otro. Y me costó varios años hasta que descubrí, porque en casa esto era un tabú, no se hablaba de este tema. Hasta que descubrí que en realidad tengo antecedentes judíos en la familia desde muchas generaciones. En realidad, el judaísmo, la comunidad judía en Mallorca, ininterrumpidamente se conoce desde el año 400, o sea, hace 16 siglos. Y por eso, pues, esto ya empezó. Esto fue, digamos, la primera parte, el primer empujón que recibí hacia el judaísmo de un modo inconsciente. ¿Y viviste parte de tu proceso en Mallorca? ¿O tomaste la decisión directamente de que ese no era, por esto que estás contando de que la comunidad no existía y de que realmente cada vez había menos lugar, directamente tomaste la decisión de que si esas eran tus raíces, el lugar donde tenías que desarrollar la identidad era Israel? Es correcto lo que dices, pero yo empecé a los 12 años, incluso antes, y a concienciarme de que era judío. No teníamos ni idea de lo que era el judaísmo. Como ha dicho Haya antes, vivíamos en el franquismo, en que no se conocía en absoluto nada del judaísmo. Yo me acuerdo que me iba de librería en librería buscando libros sobre judíos, sobre judaísmo, sobre Israel. Me miraban con una cara tan rara, decían, ¿qué busca este niño? No había nada en absoluto. Y por eso pues me costó muchísimo encontrar este camino. El único libro que hablaba del judaísmo estaba en la Biblia cristiana, y allí empecé a estudiar lo que es el judaísmo poco a poco a nivel personal y a concienciarme más y más con mi nación y con mi país. Poco a poco fui descubriendo que sí, que había algo. Hay judíos en Mallorca, hay una comunidad judía, pero que estaba en aquel tiempo, todos los miembros eran ingleses, hablaban en inglés, turistas que habían quedado y que se habían edificado su tumba, su cementerio judío. Esto es lo primero que construyeron, el cementerio judío, y luego pues tenían una sala de reuniones una vez por semana y empecé a acudir allí. Y esto poco a poco me llevó hacia aquí, hasta entender de que en realidad no, como has dicho antes y como ha dicho Lea Haya, no tengo nada que hacer allí. Y me pregunto, me permito o te pido permiso a vos para hacer un salto grande en el tiempo, por las cuestiones de tiempo de la tecnología del Zoom y para no perdernos nada de tu historia. ¿Cómo se pasa desde un niño de 12 años que se autoconsulta sobre su propia identidad y descubre sus raíces judías a convertirse en rabino? Y además de convertirse en rabino, acompañar el proceso de mucha gente que hace este camino de conversión. Porque uno podría haber dicho, bueno, listo, esto soy, me voy a Israel y me dedico a tener una vida judía. Pero no, lo tuyo fue más aún. Vos sos rabino. Sí, bueno, en realidad cuando salí de Mallorca tenía 19 años, y la poca gente que allí estaba algo vinculada con el judaísmo, había 3 familias que de Bnei Anusim, allí tienen un nombre especial, les llaman chuetas, que es una deformación de la palabra judío en el idioma catalán que hablamos allí en Mallorca. Y había 3 familias chuetas que me acompañaron, que estuvieron, también participaban, llegaban a la sinagoga, y me dijeron, tú tienes que ir a estudiar y luego ayudarnos a que podamos nosotros también hacer el mismo proceso, el trayecto que es muy difícil para quien no lo conoce. Y
yo era un joven, tenía 19 años, tenía toda la vida por delante y no me lo tomé, en aquel momento no me lo tomé en serio. Pero sí quedé vinculado con la gente. En aquel tiempo no había la tecnología que tenemos hoy en día. Hasta que no tuve mi segundo hijo, no tenía un teléfono en casa. Para hacer las llamadas tenía que ir a un teléfono público. Y era muy difícil tener contacto vivo con la gente que seguía allí. Y ni hablemos de viajes, porque un viaje desde Israel a España en aquel tiempo estaba completamente fuera de mis posibilidades, sigue estando fuera de mis posibilidades, y por eso pues este contacto era solamente por medio de cartas. De pronto aparece una familia en Alicante, en España, que empieza a mandarme cartas preguntándome cosas por internet. Ya empezaba el internet en aquel tiempo, y empiezan a vincularme de nuevo con la gente de allí que está buscando el camino y me dicen, tú ya has hecho el trayecto, pues ahora te toca ayudarnos un poco para ver cómo hacerlo esto. Es un trabajo apasionante, pero también desconcertante y frustrante, porque yo no soy el dueño, yo solamente puedo dar consejos. Me dicen, pero ¿cómo hacerlo para entrar? ¿Cómo hacerlo para que me acepten? Yo les digo, no tengo ni idea, porque no la tengo. Yo solamente puedo decirte lo que puedes hacer para estar preparado, y en el momento en que se abra una puerta o una ventana o una pequeña brecha, pues tú te metes por allí y entras. ¿Y cuál es el mayor miedo de toda la gente que acompañaste y que seguís acompañando? Si tuvieras que hacer una lista, ¿no? De elegir las dos preocupaciones más importantes con las que viene una persona que va a transitar ese proceso de convertirse al judaísmo o de volver al judaísmo y de hacer aliyá. ¿Cuál es el mayor miedo que expresan? Bueno, aquí tengo dos públicos completamente diferentes. El público local de Mallorca y el público que he encontrado en otros lugares de España y en Sudamérica, que también tengo algunos contactos con gente de Sudamérica. En Mallorca el principal problema es la familia y los amigos. ¿Cómo voy a dejar a mi familia y a mis amigos? Hay personas que ya están casadas, tienen hijos, incluso tienen nietos, y dicen, ¿cómo voy a abandonar yo toda mi familia e irme a Israel, a un lugar desconocido? El problema del idioma es un problema gravísimo. A pesar de que mi padre vino a visitarme y no sabía ni una sola palabra en hebreo, y estaba sentado en la calle, en una parada de autobús, y viene una señora y le dice en hebreo, Tishmor li bevakasha la salim ha'ele, y él dice, lo siento, no hablo el hebreo. Y ella le contesta, bueno, pues guárdame este paquetito hasta que... sefardíes hay muchos aquí en Israel, le entendía perfectamente, no hubo ningún problema. Bueno, es una zona en que había, pero me he encontrado en muchísimos lugares gente que habla en castellano, no hay ningún problema. Pero el hecho de tener que abandonar a la familia y a los amigos, esto en Mallorca esto es el principal problema, creo yo. En otros lugares, pues no. Alumnos míos sudamericanos o incluso de otros lugares de España no tienen este problema. No tienen este problema, la mayoría de ellos, no digo todos, pero la mayoría no tienen este problema. No es que no tengan familia, no es que no tengan amigos, pero no he visto en ellos que fuera este el principal problema. Allí el principal problema ya es cómo me voy a poder asimilar yo en Israel. El trabajo es uno de los principales problemas. ¿Dónde voy a vivir y en qué voy a trabajar? Bien, quiero en esto que decís de cómo me voy a asimilar o cómo voy a vivir en Israel, quiero hablar un poquito, quiero volver a Sergio por unos instantes para hablar acerca de la recepción
de la sociedad israelí, la aceptación. A ver, Ale, si lo podés. Ahí está, ahí se desmuteó Sergio. Sergio, la aceptación de la sociedad israelí, de estas diversas culturas nuevas, ¿es una aceptación solamente desde el discurso, somos todos aceptamos a todos, o se traduce en acciones cotidianas? Digo, ¿realmente el Estado de Israel está abierto a esta recepción de oleadas migratorias de gente de América Latina que abraza el judaísmo, o es puro discurso? No, mire, parcialmente Rav Nissan Ben Abraham hacía varias observaciones muy interesantes sobre la sociedad israelí, porque hay un efecto de amistad inmediata con el desconocido, ¿no? Tú encuentras a alguien, dos minutos está discutiendo si la abuela venía de esta sección o de otra sección, si está un primo de un otro primo. Entonces, eso es el contacto inmediato con el israelí. Por otro lado, pero existe, entonces el israelí generalmente abierto. Por cierto, hay idiotas en todos los países, en todos los pueblos. El pueblo judío tiene su porcentaje de idiotas y de racistas, como todos los otros. Pero en general es una sociedad muy abierta, muy diferente, que conoce todas las opciones y te ayuda muchísimo a integrarte. También si tú hablas un hebreo muy pobre, te ayudan, te entienden. El problema, yo creo, más serio a nivel de las instituciones. Aquí hay un discurso muy complicado de las proceduras, de las categorías, y por mala suerte, me disculpen, pero yo creo que sería importante hacerle un curso de sociología y de historia judía al rabinato, porque no tienen una percepción exacta o cercana de la realidad muy compleja del pueblo judío y de su desarrollo, y entonces de los orígenes y de la manera de pensar de los que quieren llegar y entrar y participar honestamente, sinceramente. Y entonces es una división muy política e institucional. Sobre esto no es fácil. Bueno, es un discurso muy complicado. Es el conflicto hacerlo, interno, ¿no es cierto? Digo, no son solamente los problemas, o sea, los problemas que afronta el judaísmo tienen que ver con las cuestiones, no solo con lo identitario, con el antisemitismo, sino con los conflictos internos adentro del mismo judaísmo, como si hubiera muchas maneras de ejercer el judaísmo. No, por cierto, hay muchas maneras de ser judío. Cuando se estudian bien los textos antiguos, se ve de cómo hay grandes diferencias, hay grandes debates y también grandes conflictos, pero todavía existe este concepto fundamental de Klal Israel, sería decir, un concepto de ser judíos, no obstante el hecho que hay asesinos, hay ladrones, hay todo tipo de gentes malas. Que desvían, que pero todavía pertenecen. La pertenencia no está condicionada por la calidad de tu personalidad y de tu vida. Y yo creo que en la dirigencia religiosa la leadership religiosa, el liderazgo religioso del Estado de Israel tiene un concepto muy abstracto, muy jurídico, muy normativo. Puede ser muy lindo, muy perfecto y perfeccionista, pero no tiene nada que ver con la realidad. Esto crea una fractura, una división, muchas dificultades por los individuos que sinceramente quieren acercarse. Yo creo, si me permite, Sergio, creo que hubo una crisis terrible hace 30 años cuando llegó una ola inmensa de inmigración de Rusia, en que la mayoría eran judíos, pero había un porcentaje muy alto de personas que no, según la halajá, no eran judíos. Y entonces esto causó un grave problema a la institución rabínica. Yo me di cuenta, yo ya estaba aquí en Israel, me di cuenta del cambio drástico que hubo, del modo de aceptar a los que querían hacer el proceso de conversión. De pronto se convirtió en algo terriblemente difícil.
que no era antes. Cuando yo hice la conversión fue muy sencillo, pero a partir de entonces, a partir de los años 90, se convirtió en algo trágico. Es trágico porque hay mucha gente que quiere hacer la conversión de buen corazón y tal, y ven que es tan difícil abrir las puertas, pero no solamente de las instituciones religiosas, sino también... Pero así todo, con esas dificultades, tienen una vida judía y una identidad judía y un desarrollo de su judaísmo, digo, más allá de lo que decía Sergio en relación a las instituciones y entendiendo la gravedad que eso implica. Me gustaría hacerle una pregunta a todos, que pueden contestarla, bueno, nos ordenamos un poco para contestarla, pero saber si la sociedad israelí los enfrentó con algún tipo de estigma, si viven con algún tipo de prejuicio, si tienen que enfrentar algún tipo de prejuicio de la gente, o todo lo contrario, realmente los recibió, entraron en el mercado rápidamente en el mercado laboral, en sus comunidades. ¿Querés, Lea Jaya, empezar vos? Y después, Eduardo, vos también podés responder esta pregunta. A ver, Lea, si se puede desmutear. A ver, espera que ahí Ale te va a... Lea. Un segundo, a ver, se me fue, acá está. Ahí estás, Lea. Pues yo me he encontrado con como dos tipos de personas. Nosotros nos hemos encontrado con personas que en el momento en que decimos que venimos de España, enseguida dicen, pero en España quedaron judíos, ¿vosotros de dónde? Entonces cuando ya saben de dónde venimos, ya te preguntan, tienen mucho interés y intentan ayudar en la medida de sus posibilidades en todo lo que pueden. Maravilloso, de verdad maravilloso. Y luego hay otras personas que también nos hemos encontrado que cuando se enteran de que vienen desde España y eso, vale. ¿Vale? ¿Qué vale? Claro. O sea, se hace un silencio. Sí, entonces como de repente, me tengo prisa o, ¿sabes? Ya están los dos tipos de personas, o sea que sí, yo sí que veo que hay un prejuicio. Por una parte hay unas personas que valoran mucho porque entienden de dónde hemos salido y el milagro que esto supone y se deshacen por ayudarte, y por otro hay personas que piensan que no sé, que somos católicos camuflados o yo qué sé, misioneros, que no sé, que no, así... Bye. Yo aprendí a decir, yo ya miro a la persona y según la persona contesto de una manera o de otra. No a todos les digo, porque mis abuelos estuvieron en Argelia, mis abuelos maternos, y mi madre fue engendrada en Argelia. Entonces me dicen, yo vengo de Argelia. Se acabó. Para evitar Sí, no, porque no, la conversación. porque no nos lo merecemos. Ya está. Bueno, igual después de todo el derrotero y todo el camino que vos hiciste para encontrar tu identidad, no tenés nada que ocultar. Así que... pero no tengo ganas. Claro, no querés entrar en debate. Si veo por dónde vienen, no, ya he aprendido. Clarísimo. Pero la mayoría, muy bien. Y Eduardo, rápidamente te pregunto a vos también, a ver si Ale te permite desmutearte. Es otro precio eso. ¿No estaba incluido? Vos en tu proceso de conversión, ¿tuviste que enfrentar algún tipo de prejuicio? ¿Te sentiste absolutamente acogido por la sociedad israelí de inmediato? ¿Me escucha? Sí, yo en realidad, tal vez hablando de mi experiencia personal, cuando yo llegué a la escuela de conversión, fue muy interesante porque mi esposa es israelí y entonces pensaron de que ella era la que iba a hacer la conversión. Pero luego cuando entregaron mi carpeta al rabinato, mis papeles no tenían foto y entonces se demoró mucho para aceptarme en la escuela. O sea, yo empecé a asistir a la escuela, pero formalmente mi proceso no estaba aprobado. Y finalmente después inclusive la directora de la escuela me dijo que había problemas porque el hecho de ser cubanos, los propios rabinos asociaron la figura del cubano y del negro. Entonces ya después que vieron mi foto, yo creo que también con este tema del color de la piel,
es un problema también que con eso hace diferencias y también yo pienso ya no desde la experiencia individual, porque al final yo digo siempre que mi piel es un accidente genético porque yo en realidad tengo raíces africanas y lo muestro cuando con la música, pero digo a nivel de sociedad y a nivel de comunidades también hay su diferenciación en el sentido de los grupos y de comunidades, por ejemplo en Ramble, o ciudades como Berchea, donde hay en realidad hay una diversidad cultural como fenómeno de otras comunidades más cerradas religiosas, pero también hay experiencias, por ejemplo, como los grupos de peruanos que llegaron y hubo ante lo nuevo un poco de rechazo y a partir después de los años y de la participación de esos mismos muchachos en el ejército y de todo, ha habido un cambio también en la mentalidad a partir de la propia historia, ¿no? Es un proceso que lleva también su tiempo. Bien, le quiero preguntar a Sergio, que es una de las personas que más sabe. Nos queda un ratito nada más, así que vamos a exprimir las últimas preguntitas. Sergio, sos la persona posiblemente que más sepa de lo que tiene que ver con oleadas migratorias y con movimientos demográficos y con lo que significa ser inmigrante. Mi pregunta es concretamente si es Israel el país que mejor trata a la categoría de inmigrante, a las personas que deciden hacer aliyá y vivir ahí. En relación, obviamente, en comparación con otros países y con los movimientos migratorios que se dan en el mundo. Estás muteado. A ver, Sergio. A ver ahora. Ok. Ahí está. Bueno, mire, necesita también un poco de perspectiva histórica, porque Israel hoy es un país de gentes, casi todos nacidos en el país, 70% son sabres. Atrás todos estaban inmigrantes, entonces una situación sociológicamente muy diferente. Estaba natural ser un inmigrante atrás. Yo creo que el que se determinó fue todavía con muchas dificultades, un proceso de integración único globalmente. Yo creo que es el más acabado, el más gran suceso en el sentido de la integración de tipos diferentes y de crear algo que es un conjunto nuevo israelí. Pero es verdad que la sensibilidad de una manera u otra, una vez más, desde las autoridades, es menor hoy que fue atrás, porque hoy el inmigrante, siendo una minoría, puede ser que se entiende menos, al contrario del que fue la situación hace 20, 30, 50 años atrás. Pero finalmente, mire, existe la voluntad de pertenecer, existe la voluntad de hacer parte, de integrarse, de ir adelante. Eso es muy, muy importante. Yo creo que hay un error que hacen muchos, incluyendo gentes que se ocupan de investigación, de creer que el inmigrante, el momento que llega, debe olvidar totalmente su cultura precedente, su carácter precedente y hacerse israelí instantáneo. No es posible, no puede ser. Yo vivo en Israel hace 54 años y todavía puedo decir que la calidad de mi lengua italiana, mi idioma italiano es mejor que mi hebreo. Yo creo leer más rápidamente con el alfabeto latino que con el alfabeto hebreo. Y las citaciones de un proverbio, de una frase, me parece más en inglés o en francés y no en hebreo. Todavía, entonces, yo creo necesita no cultivar esta ilusión que se puede ser un israelí sabre, porque eso es imposible. Y todavía se puede vivir benísimo y producir, ser parte de un conjunto social israelí con pleno derecho, el máximo respeto. Eso es, entender los límites del juego,
En mi experiencia personal de inmigrante, yo siempre encontré un mundo muy abierto. Puede ser que hay también una ventaja, una diferencia según los países de origen. El hecho de llegar de Italia también siempre suscitó una curiosidad, porque poca gente es muy antigua. Y también no es exactamente que nací, no es exactamente, personalmente yo soy también una mezcla entre Bohemia, Tunisia, Italia, el norte, el sur. Esa es la genealogía de los judíos. Lo que puede ser una ventaja cuando se habla de conflictos étnicos, el problema que en hebreo se llama las edot. Es un problema que yo creo menor hoy, pero hay que son interesados a mantenerlos. Entonces, finalmente, mucho depende de la voluntad del individuo de pertenecer, de no escuchar si hay críticas, ir adelante. Bueno, como cada uno de ustedes ha hecho en esta elección. Ale, estamos por cerrar, pero vos querías hacer una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta para todos de lo personal, pero para Sergio especialmente desde el análisis, porque en esta vuelta a las raíces, que es una vuelta al judaísmo, por un lado hablaron de lo que es la vuelta a la religión, pero por otro lado hablaron de lo que es la vuelta al pueblo, incluso el Rav Nissan Ben Abraham habló de la vuelta a la nación. Ahora, ¿cómo creen que es, y especialmente Sergio, la gente que vuelve a la religión o vuelve a la nación judía y a esa nación con tierra que es el Estado de Israel? Y quiero hacer una pregunta que a veces no sabemos qué hubiera pasado, contrafáctica. Si todo este desarrollo, como dijo Silvana, de la revolución digital, que uno puede buscar a uno, a sus antepasados, etimológicamente, a su nombre, a su apellido, y encontrar contactos, hubiera sucedido, pero no hubiese sucedido la creación del Estado de Israel. Toda esta gente hubiese vuelto a sus raíces, lo hubiese buscado, hubiese encontrado un lugar para vivirlo, cada uno en su diversidad, plena manera, pero su judaísmo, ¿dónde desarrollarlo? Mire, si yo puedo decir, hay un problema una vez más. Yo creo que el instinto de los que vuelven es un instinto de volver a un conjunto que incluye todos los componentes: la religión, la nación, el pueblo, la tierra, la historia, la cultura. Y también el hebreo es una lengua fenomenal, bellísima, muy difícil, pero tiene una fuerza de atracción muy fuerte, de integración muy importante. Entonces, eso es una pertenencia a ser judío. Eso es. El problema es que las instituciones, los canales institucionales, finalmente los técnicos que deben operar esta operación de conversión, tienen un modelo muy específico, que es el modelo de la religión, de la teología y de la mitzvot, lo que es fundamental, por cierto, pero no es todo. Y entonces el juicio que se da a veces, si tú eres un buen judío, tú no eres un buen judío, tú puedes ser judío, no, tú no puedes ser judío, basado sobre una interpretación que es, ponemos así, jurídicamente exacta, pero sociológicamente muy mala. Y se crea una dificultad. Y yo creo que mucha gente que quieren acercarse la sienten, esta dificultad. Yo le doy simplemente un número o dos. Hay hoy en Israel más que 400,000 personas que no son judíos según la halajá, según la ley rabínica. 400,000 o casi 500,000 personas. Pero el número de conversiones que se hace en Israel hoy está entre 2,000 y 3,000 personas, a veces un poco más. Entonces hay una enorme cantidad de gente que son israelíes, que quieren participar, que quieren ser iguales a todos los otros, que se sienten como los otros, que hacen su servicio militar y pagan las taxas como los todos.
pero ven que no lo entienden bien. Eso es uno de los problemas fundamentales, a mi manera de ver, en la sociedad judía israelí contemporánea, y esto es un problema que necesita discutirlo y necesita, de manera de ver, también solucionarlo. Bueno, estamos recibiendo muchas preguntas, la verdad es que no las podemos hacer porque son muchas en el chat y tendríamos que ponernos a elegir y nos quedan tan solo 5 minutos. Para ir cerrando, quiero, bueno, por supuesto, volver a agradecerle a todos los oradores. Es muy tarde en Israel y aparte el tiempo que nos han dedicado y el tiempo previo que nos han dedicado a esta reunión, porque también hemos tenido muchas conversaciones para conocernos también nosotros, así que un agradecimiento muy, muy especial a Eduardo, al Rav Nisan Ben Abraham, a Lea Jaya, a Sergio, por supuesto, Sergio de la Pérgola. Y quiero, miren, les voy a dejar a Lea Jaya y al Rav Nisan una pregunta para que la piensen un minutito, porque con eso vamos a terminar. Quiero que piensen qué barreras tuvieron que derribar para poder llegar a Israel. Pueden ser barreras internas o barreras externas. Piénsenlo un minuto y me lo contestan. Y quiero darle un segundito la palabra, no sé si está Jaya Castillo, de Yahvé Israel, de esta organización que les comentaba en un principio, que acompaña a la gente que quiere atravesar este proceso para que ella pueda dar el mail de Yahvé Israel. ¿Estás, Jaya, por ahí? Sí, te abrí, Jaya, desmuteate, por favor. Aquí estamos. Hola, Jaya, muchas ¿Qué tal, gracias. Silvana? Tú también ¿Qué eres tal? parte de esto. Sí, muchas gracias. Es todo un placer. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, yo estoy representando a la institución Yahvé Israel y también estamos haciendo ahora un proyecto del Centro Mani, que es para cuidar la herencia de las comunidades de los dispersos de Israel. Y es así como tenemos este proyecto de retorno a las raíces. Y bueno, hoy día también yo estoy a cargo de acompañar los procesos de conversión, que es la conversión ejecutada por el Rabinato Principal de Israel. Así que te voy a escribir mi email en el chat, así puedes compartir con todas las personas. Si hay alguien que esté interesado o necesite consultar, con mucho gusto voy a ayudarles y les voy a guiar. Quiero Perfecto. agradecer y así de una manera muy cálida al Rav Nisan Ben Abraham, que se prestó para participar en esta charla. Él anteriormente sirvió como emisario para Yahvé Israel en Palma de Mallorca y España, y él de verdad fue un enlace para que muchas personas pudieran regresar a sus raíces. Y uno de los resultados, y bien demostrado, es Lea Jaya, que aprecio mucho también, ahora una gran amiga mía. Así que les agradezco que pudieran abrir este proyecto. Y bueno, les deseo muchas bendiciones a todos. Muchas gracias, Jaya. Mira, ahí puse el chat, antes lo teníamos en privado, ahora lo puse en público. ¿Ahora puedo compartir? Así puedes compartir tu mail. El Rav Nisan también puso su mail, así que ya está ahí en el chat para todos los que necesiten. Y para cerrar con este agradecimiento a todos nuestros oradores, a Natalie Gorenler también que está ahí, y a Shraga Vilk. Bueno, cerramos con esa pregunta. Lea Jaya, mirá que lo tenés que contestar rápido. ¿Cuáles fueron las barreras que derribaste para poder llegar a Israel? No creo que yo las derribé, se fueron derribando por el camino, fueron asuntos burocráticos. Es decir, en España no había Beidín fijo y el Rav Nisan nos había formado ya. Entonces nosotros teníamos una vida judía, una identidad judía. Sin embargo, no éramos computados como judíos ni teníamos ningún derecho a nada, y sobre todo por nuestra hija, que no podía acceder a las comunidades ni nada. Ahí hubo unos años muy difíciles, fue un proceso largo y muy penoso, y eso se pudo gestionar gracias a la ayuda de Rav Moshe Armoni, que nos abrió el TIC de conversión en una operación excepcional, y el Rav Moti Maraví, que veo que está en el chat, gracias Rav, que él llegó a fijar en la Rabanut nuestro Beidín. Todo lo demás fue corrido, quiero decir. Éramos judíos, veníamos a Israel, no había problema.
Muy bien. Y el Rab Nissan, ahí está también con el micrófono abierto. ¿Cuáles fueron tus barreras? No sé de qué me hablas. No, no hubo barreras. Estaba el camino abierto, me estaban esperando. Mi mujer, me tardé varios años a encontrarla, pero también ya me estaba esperando. Yo no encontré barreras, el camino está abierto. El problema es que nosotros a veces nos imaginamos que hay barreras, pero estas barreras en realidad no existen. Hay que empeñarse a veces, esto es verdad. Yo llegué a Israel con varias direcciones de personas que me habían asegurado que en el momento en que yo decidiera llegar a Israel, ellos me recibirían, y efectivamente me recibieron con los brazos abiertos, y sigue habiendo muchísima gente así en Israel. A veces es un poco difícil encontrar a las personas, pero en cuanto por Facebook o por lo que sea, tú dices, yo quiero llegar a Israel, necesito a alguien que me ayude un poco, seguro que van a saltar un montón de personas que te van a ofrecer y que van a ir contigo de una oficina a la otra para estar seguros de que todo el proceso salga correctamente. Yo lo digo muy en serio. Personas que vienen con esta actitud hacia Israel encuentran el camino abierto. Personas que vienen con miedos, no sé de qué, pues los miedos estos hacen su efecto, yo creo, su efecto. Creo que la psicología aquí tiene mucho peso. Sin duda, sin duda. Me encanta, creo que estamos todos de acuerdo en terminar con este mensaje, ¿no? En el mensaje de no hay barreras. Así que estamos terminando, nos vamos a encontrar en nuestro próximo Café Olé. Síganos en redes, estamos en Instagram, @osm.idudalia, para que puedan estar en contacto con nosotros y enterarse de todas nuestras charlas y actividades. Ale, ¿querés decir algo o ya me despido? Y no, simplemente saludar, agradecer y adelante, Sil, para despedirnos. Hermosos los mensajes que estamos recibiendo y vuelvo a decir lo que dije al principio. Celebro, de verdad, en este momento de pandemia en donde no hay mucho para celebrar, celebro la multiplicidad de países y de usos horarios que estamos compartiendo hoy, casi 120 personas desde un inicio. Es algo bueno que está pasando dentro de toda esta locura mundial que estamos viviendo. Estamos juntos, estamos aprendiendo, estamos estudiando y estamos escuchando historias. No veo nada mejor. Así que buenas noches a todos, buenas tardes aquí en Argentina, nos vemos en el próximo Café Olé. Gracias.